Son pocos los cineastas contemporáneos que poseen la habilidad de sumergirnos por completo en sus mundos como lo hace Robert Eggers. Desde los bosques de la Nueva Inglaterra colonial hasta las aldeas de la era vikinga, Eggers ha demostrado ser un verdadero arquitecto del cine. Con Nosferatu, su remake del clásico de F.W. Murnau de 1922, nos transporta a una Alemania victoriana impregnada de una oscuridad no solo física, sino también psicológica. El resultado es una de las mejores películas de terror del pasado 2024. El origen de Nosferatu en sí es bastante interesante. La película original surge como una especie de adaptación de la novela Drácula de Bram Stoker, pero debido a que Murnau y su equipo no pudieron conseguir los derechos de la viuda de Stoker, se dispusieron a hacer su propia versión, cambiando los nombres de los personajes y también ligeramente la trama. Posteriormente apareció en 1979 una versión excelente por parte de Werner Herzog que tuvo un giro más existencialista sobre la experiencia de lo que era ser un vampiro. Ahora, Eggers nos trae su visión que no solo retoma elementos de las versiones anteriores, sino que incorpora detalles adicionales de la novela original. Es una mezcolanza, digamos. Aún así, su Nosferatu se siente como algo completamente único. Como ya es costumbre con el cine de Eggers, la ambientación cuenta con una impresionante atención al detalle que de alguna manera logra balancear el realismo de este mundo gótico que se nos presenta, pero con el elemento fantástico de contar con un vampiro chupasangre. Para empezar, el trabajo de fotografía de Jarin Blaschke es magistral, dando cátedra de cómo se debe iluminar una escena de noche, logrando que sí podamos ver una escena de noche, jugando de manera muy interesante con los claroscuros donde la oscuridad parece abrazar a los personajes durante las escenas nocturnas, usando un tinte azul que acentúa el sentimiento de terror y un juego de sombras bastante expresionista. La paleta de colores, dominada por tonos apagados con destellos de un rojo vibrante cuando aparece sangre, emula el color de una víctima desangrada por Orlok. Ese es fácilmente el punto más fuerte de la película, pero también las actuaciones de sus protagonistas. Lily Rose Depp es increíble como Ellen Hutter, ofreciendo una interpretación que combina sentimientos de melancolía, pero con un trabajo físico que yo no esperaba. En particular durante las escenas de posesión, lo que logra hacer con su cuerpo es sorprendente, algo que rara vez he visto sin que llegaran a usar CGI. Lo que me lleva a pensar, ¿quién diría que las mejores escenas de una posesión demoníaca estarán en una película de vampiros? ¿Y qué vampiro? Consolidándose como un referente en dar vida a los monstruos del cine, Bill Skarsgård está irreconocible como el Conde Orlok. Agradezco que el aspecto físico de Nosferatu no se parece a las versiones pasadas, gracias a un gran trabajo de maquillaje, de prótesis, incluso le agregaron ahí como unas llagas en el cuerpo para hacerlo más grotesco. También cuenta con un mostacho que sí te va a sacar un poquito de onda cuando lo ves por primera vez, pero que también debo decir que es históricamente acertado. De hecho, me recuerda mucho a las imágenes que luego veíamos en internet o en algún libro sobre cómo se veía Vlad Tepes, la inspiración para Drácula. Súmala es un trabajo de voz brutal y tenemos a un personaje inolvidable. Es más, su voz es tan característica que de mí te acuerdas y al terminar la película no te dan ganas de imitarlo. O bueno, yo lo hice. Hablando de la voz, el diseño de sonido es aterrador, especialmente durante las escenas en las que el conde procede a darse un festín con sus víctimas. El sonido que emite mientras chupa la sangre es un sonido que yo nunca antes había escuchado en el género. Esto se debe a que es una anormal cantidad de sangre la que está pasando a través de su garganta y la verdad se me quedó muy guardado porque es escalofriante. Sin embargo, debo confesar que el resto del elenco no alcanza los niveles de los protagonistas. Nicholas Hoult cumple como el noble Thomas, aunque el guión lo trata más como una damisela en apuros, sin mucho control sobre lo que sucede en la trama, lo que lo hace un personaje más reaccionario y por ende, en mi opinión, poco interesante. Willem Dafoe, aunque tiene poco tiempo en pantalla, destaca como el profesor Von Franz, o sea la versión de Van Helsing en Nosferatu, aportando la cantidad justa de excentricidad y funcionando como el puente entre el racionalismo científico y la superstición. El único que realmente me dio un poquito de lástima fue Aaron Taylor Johnson, cuyo personaje parece estar allí solo para repetir información y reaccionar con disgusto, quedando reducido como una especie de caricatura de un caballero inglés. Uno de los temas predominantes de la película surge a partir de una pregunta planteada por Ellen a Von Franz. ¿La oscuridad proviene de nuestro interior o del más allá? Esto me llevó a pensar en el concepto de la sombra del filósofo Carl Jung, el cual lo describe como esos aspectos de nosotros mismos que tendemos a rechazar porque los consideramos indeseables. La película explora este tema de manera visual y narrativa,
utilizando las sombras y al conde Orlok como una metáfora de esa oscuridad que todos llevamos dentro. Es a través de este simbolismo que la película nos muestra cómo Ellen, para poder encontrar la libertad y el equilibrio que ella tanto anhela, es enfrentando a su propia sombra y no ignorándola como ella lo ha hecho durante años, e incluso como parte del consejo que le dan aquellos que no creen en la existencia del vampiro. Eggers logra un equilibrio perfecto entre los temas de deseos oscuros con una destreza técnica que construye el terror de forma progresiva. Y sí, tiene un par de jumpscares que honestamente yo lo sentí más como si fueran notas por parte de un ejecutivo para que no se durmiera el público por el ritmo lento, pero no creo que estos rompan la atmósfera que ya se había creado. Lo que sí me sorprendió fue que de vez en cuando se deja asomar como una especie de sentido del humor negro, pero después de ahí siguen imágenes que te dejan helado, ya sea con las calles infestadas de ratas o con el personaje Knock haciendo su mejor imitación de Ozzy Osbourne al comerse la cabeza de una pobre paloma. Por cierto, sí debo decir que Eggers no se desvía casi nada del material original, lo que provoca que, bueno, si tú has visto ya cualquier película de Drácula, sepas más o menos por dónde va la historia y más o menos cómo va a seguir y cómo va a terminar. Diciendo, bueno, ahorita va a ir al castillo, va a conocer al conde y de ahí bla 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 bla. Por lo que sí llega a haber momentos en los que la película yo sentí como que se caía por la familiaridad de la historia. Digo, estamos tratando con una película o una historia más bien que ya se ha contado hasta el cansancio, pero tampoco es suficiente como para decir que por la misma familiaridad sea como para descartarle y decir, bueno, es que es solo un remake más, pero ahora con nuevos recursos. Para nada el caso. El trabajo de Eggers se sostiene por sí mismo como una gran obra de terror moderno que combina diálogos melodramáticos al estilo de una producción de Hammer y con un énfasis en la veracidad histórica que lo han hecho uno de los mejores directores de terror contemporáneos. Con Nosferatu, Robert Eggers demuestra una vez más que es un cineasta único, capaz de traer una obra centenaria al presente sin perder su esencia. A través de una visión técnica impecable y un enfoque temático profundamente humano, logra un equilibrio entre el terror atmosférico y la reflexión filosófica. Aunque se trate de una historia familiar, su increíble atención al detalle y su soberbio lenguaje visual la hacen una de las mejores experiencias de terror que se hayan producido en el 2024. No es la obra maestra que yo esperaba, pero sí es un trabajo fenomenal que seguro disfrutarás si eres fan del terror, de Drácula o del cine bien trabajado con algo que decir. Por lo que la recomendación es que vayas a verla al cine cuanto antes, es una película que está dando mucho de qué hablar. Y bueno, si ya también ya la viste, cuéntame qué te pareció aquí en los comentarios.